para los interesados, a partir de las 8 de la tarde en el Museo Arqueológico de Almería, el Museo de Almería, que es como realmente se llama, aunque para, digamos, diferenciarlo o que quede claro, siempre ponemos la etiqueta de arqueológico, en carretera de Ronda. Se va a hablar sobre autores árabes de Almería y lo va a hacer la Fundación Iftar Fuil, que cumple, por cierto, 10 años y que preside nuestro próximo invitado, que es profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Almería, Jorge Lirola. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Estamos hablando y cabe recordar, Jorge, que la ciudad de Almería fue un importante centro cultural allá por la Edad Media, aproximadamente, ¿no? Efectivamente, fue una de sus épocas de esplendor, tanto económico como cultural. Iban de forma pareja y todo ello por el puerto, porque en realidad el puerto lo que hacía es que Almería no estuviera en la periferia, sino que fuera centro de la conexión de las rutas terrestres con las marítimas. Y en ese sentido, pues la cultura árabe, que era una cultura de Oriente, todo lo que entró también aquí en Al-Ándalus, en gran parte pasó por Almería, por su puerto. No sé si alguna vez te lo he preguntado, pero permíteme que lo vuelva a hacer. ¿Por qué? ¿De dónde nace tu interés? Una vez que inicias tus estudios, te conviertes en profesor, en arabista, como digo, profesor de estudios árabes e islámicos. ¿De dónde nace en ti este interés por esta cultura, por cierto, y por esta lengua que estuvo aquí en nuestra tierra durante muchísimos años, ¿no? Siglos? Yo creo que hay una causa remota y una causa próxima, ¿no? La causa remota es la infancia, nos influye bastante. Yo soy de Dalías y en Dalías el legado árabe es importante. Los mejores baños conservados son los baños de la Reina, hay diversas rábitas en la toponimia y yo creo que eso me influyó, entre otras cosas. Yo la tesis doctoral la hice sobre el poder naval y en el escudo de Dalías había un barco. También, yo creo que eso también me influiría en parte. Y la causa más próxima fue que cuando empecé a hacer filología, no tenía decidido tampoco qué hacer, me encontré en mi camino afortunadamente a Elena Pezzi, que fue mi profesora de árabe, y la verdad te transmitía un gran apasionamiento por lo que hacía y eso me influyó bastante para que me dedicara al árabe. Yo siempre me he preguntado, Jorge, cómo es posible, no sé, claro, cuando un pueblo es invadido y los echas del lugar donde han estado durante 800 años, como estuvieron, crearon Al-Ándalus y demás, de la noche a la mañana es como si no hubiesen existido, ¿no? Aparecen prácticamente en los libros de historia, lo que hemos estudiado en la EGB y demás, ¿no? O sea, te pueden gustar más o menos, pero forman parte de tu historia, de tu cultura. Y es algo que siempre me he preguntado el porqué. Y además, porque si la comparamos con la romana, por ejemplo, hubo una invasión árabe, pero vinieron muy pocos y apenas fue violenta. Es decir, la ocupación del territorio fue a través de pactos, de forma que no hubo ninguna expulsión de gente. Y lo que sí empezó un proceso de arabización e islamización, igual que tiempo antes se había producido un proceso de latinización, que ahí sí fue bastante violento porque vinieron las legiones romanas y en plan imperialista acabaron con toda la resistencia y con todo el sustrato cultural anterior, de forma que lo que era toda la cultura íbera y más anterior, excepto en el caso de los vascos, prácticamente aniquilaron todo. En la época árabe fue distinto, lo que se produjo fue una simbiosis cultural, que hubo una integración de los pueblos autóctonos con una cultura bastante pujante que venía de Oriente y traía a su vez también muy rica porque traía otras culturas como era la china, la persa, la hindú, y con muchas aportaciones, entre ellas el mismo papel, que fue una gran revolución en la Edad Media, ¿no? Luego sí, lo grave se produjo después cuando la expulsión no era de unos invasores que habían venido, sino lo que se expulsó fue a la población autóctona, a población que había vivido siempre aquí. Lo que pasa es que se había islamizado y se había arabizado, y cuando hay unas autoridades poco tolerantes y les fuerzan a que o se convierten o se marchan, pues mucha gente tuvieron que marcharse. Claro, así es. Bueno, háblame de estos autores árabes de Almería, de los cuales vas a hablar un poco más, no, más profundamente el próximo miércoles, como digo, 8 de la tarde en el Museo de Almería, en el Arqueológico. Autores y también autoras, porque también aparece el nombre femenino, nombre de mujer, ¿no? Efectivamente, sí, tanto autores como autoras. De hecho, bueno, hay en las autoras, destacaré a varias. Hay muchos errores acreditados que afortunadamente con la investigación los vamos aclarando. Entonces, de hecho,
Pues, por ejemplo, alguna autora como era Albalixilla, una de Vélez, Vélez rubio, Vélez blanco, se interpretaba que era de Vélez Málaga. Nosotros lo hemos documentado y realmente hay que asignarla a Vélez. En cambio, otras autoras que se creían que era de Almería, finalmente no es de Almería, sino que es de Oriente, una almarillilla, hay confusiones en los nombres. Autoras, bueno, hay muy famosas, también la hija de Al-Mutasim, porque bueno, en realidad es que esto daría lugar para muchísimas conferencias, porque son muchas las materias, ¿no? Que claro. ahora ¿Pero qué género literario? ¿De qué? ¿Estos autores de qué? ¿Era poesía? Mayoritariamente en la poesía. La poesía. Por eso, mayoritariamente en la poesía. La poesía era la prensa de la época, la música de la época también. Entonces, como prensa, todo gobernante se rodeaba de poetas que le alabaran y le ensalzaran su hazaña para crearle buena imagen, ¿no? En ese sentido, Almería, además, en su evolución, una época de esplendor fueron las taifas, donde ahora se conmemoran precisamente los 1000 años del nacimiento de esas taifas con el reino de Granada, pero eso sucedió también en todos los lugares. Aquí fue en el 1014, es decir, el año que viene tendremos que conmemorarlo, y ahí lo más destacado es el rey Al-Mutasim, que era rey poeta, rey ilustrado, que a su vez sus hijos son también poetas, su hija también es poetisa, y se rodea de una corte de grandes poetas. Pero aparte de la poesía, hay una producción intelectual riquísima, ¿no? Ya no solamente puramente literaria, como poesía o novela filosófica, o una muy interesante de Ibn Tufayl precisamente, sino que también tenemos textos de agronomía, de agricultura, textos históricos, geográficos y un gran abanico de temáticas jurídicos también. ¿Están bien conservados? ¿Ese legado literario? Sí, los análisis que hemos hecho se ha conservado prácticamente el 40%. Es muy curioso porque los textos de Almería, por ejemplo, uno muy novedoso, el primer gran intelectual de Almería yo creo que es Aludri, un autor del siglo XI. Aludri es muy curioso porque su obra se descubrió en el año 1965 y el único manuscrito que había de esa obra estaba en Jerusalén, apareció. Es decir, llegó hasta una zona tan lejana, ¿no? Un manuscrito autógrafo, porque eso también es muy interesante, de su puño y letra, que no es la versión definitiva porque tenía mucho espacio en blanco todavía para rellenarlos, ¿no? Hay otras obras que se han perdido lamentablemente, pero yo estoy convencido de que en los próximos años van a ir apareciendo algunas de ellas. Algunas quizás Argelia, uno de los sitios donde pueden ir apareciendo, y obras como por ejemplo de Ibn Játima, un diccionario biográfico sobre Almería y los almerienses, que sabemos que en el siglo XVII varios eruditos magrebíes tenían en su biblioteca ese manuscrito y lo aprovecharon y conservamos citas de esa obra y por eso conocemos a otros muchos autores. Ahora está desaparecido, pero yo confío en que algún día aparecerá. Vemos algunas imágenes de las que se van a proyectar el pasado mañana durante la conferencia. ¿Me vas comentando alguna cosita? Sí, ahí tenemos los libros de la Fundación, que queremos que sea también, cumplimos 10 años y queremos que sea un homenaje. Ahí vemos el aspecto general de la península ibérica, de los autores, como esa arabización tan profunda, pero sobre todo en la parte sur y la parte del Levante. Aquí vemos también Almería, ¿no? Almería es una ciudad importante, pero no solo Almería, sino que localidades ahí vemos como Pechina, Purchena, Marchena, Tíjola, Belefique. Hay una gran arabización y autores muy importantes en pueblos, pueblos que incluso una cosa. Hemos reconstruido, los autores los hemos insertado en el contexto familiar. Aquí tenemos, por ejemplo, a Aludri, y el manuscrito que decíamos está un poco corroído, ¿no? El que vemos, este manuscrito, ¿no? Autógrafo, exacto, este es el de Jerusalén. Una obra interesantísima, ya no para Almería solamente, que da muchísimos datos. Aquí tenemos también otro manuscrito autógrafo de Ibn Játima, que Ibn Játima yo creo que es el autor más destacado de Almería por diversas razones. Es un sabio polifacético. Aquí tenemos el Tratado de Agricultura de Ibn Luyum, que es un autor muy interesante porque también tiene un tratado de medición de terreno
y tiene diversas obras científicas. Él se dedicaba a hacer resúmenes. De hecho, bueno, cuando presentemos los cantos árabes partimos también de Ibn Luyún, de una antología que él realizó. Aquí tenemos el viaje de Al-Balawi, un autor de Cantoria que escribió su relato de viaje a Oriente. Nos relata ese viaje de forma muy pormenorizada durante 5 años, todos los avatares, dándonos las rutas precisas. Ahí sabemos cómo se duraba 2 años. Otro tema muy interesante que no lo he mencionado hasta ahora es el sufismo, que es aquí Ibn al-Arif, que su tumba se conserva y es venerado todavía, ¿no? Los autores sufíes, todo lo que es la espiritualidad islámica, ha tenido una gran repercusión y hasta el punto de que se conserva. Aquí vemos algunos mapas que proyectaré bastante de esos mapas. Este es el de las taifas, cómo se ve que Almería es un centro cultural y en las taifas tiene un gran crecimiento. Lo hemos visto antes, un gráfico donde se ven esos crecimientos. Aquí la época almorávide, que también fue época de crecimiento, aunque después ya en la época almohade se produce el gran bajón por la conquista cristiana del 1147. Curioso, todo esto muy resumidamente, el miércoles habrá más tiempo para explicarlo y... Sí, también leeremos fragmentos poéticos y... Al igual que un libro que recuerdo del cual hablamos y me regalaste, que conservo en casa, que se llama Leer la Alhambra. Exacto. ¿La Alcazaba también se puede leer, aunque sea un poquito? Sí, es uno de los temas muy interesantes, porque igual de forma paralela a que en la Alhambra estaban los poetas de la Alhambra, en la Alcazaba estaban los poetas de la Alcazaba. Se han conservado algunos restos de poesía, no lo he podido estudiar todavía porque hay que analizarlo muy detenidamente, pero también los poetas de aquella época, del siglo XI, dejaron sus poemas en los muros, además lujosamente, porque eran muros de mármol de Macael, ¿no? Y eso también es un tema muy interesante que hay Lo de la Alhambra es una auténtica maravilla, ¿no? Pero en fin. Aquí también había palacios, sin que llegaran a ser tan extensos, pero sí los palacios de Al-Mutasim eran también de un gran esplendor. La fundación cumple 10 años. Jorge, ¿qué tal? ¿Vais a hacer algo especial o qué? Por eso, esto ha sido un poco precipitado, esta conferencia, porque es que vamos a realizar un gran número de conferencias porque la Fundación, aunque tiene su sede aquí en Almería, tiene una gran proyección, tanto nacional como internacional. Entonces, queremos ir haciendo presentaciones, conferencias de los autores de cada uno de los territorios, Córdoba, Sevilla, Granada. De hecho, en Granada ya está planificada para la Madraza en mayo, y quería que, lógicamente, simbólicamente, era fundamental que el punto de partida fuera Almería, que la primera le hiciéramos a Almería, y seguramente pues haremos también el final, la haremos también aquí con una gran celebración, ¿no? Pero bueno, hay un par de proyectos más, antes de hacían mención, esto ya hablaremos un poco más adelante, estos son deberes que me pone aquí el amigo, el profesor Lirola. Cantos árabes y la Alcazaba de Almería, ¿no? Esto es otro libro con CD incluido, ¿verdad? Exacto. Y del cual haremos pero alguna pista, déjanos algún aperitivo de lo que cuentas, de lo que se cuenta en este libro. Pues son poemas que se recitaban en la Alcazaba de Almería, poemas de autores que no eran almerienses, la mayoría, excepto el que lo recitaba, Ibn Luyún, aunque bueno, hay algunos también como Ibn al-Arif, pero la mayoría son grandes poetas de Al-Ándalus y de Oriente, que Ibn Luyún en sus clases que daba allí en la Alcazaba lo recitaba. Entonces lo hemos recuperado y haremos una presentación en la Alcazaba con recitación en árabe y en español, ¿no? Que es lo que aparece, y con música también incorporada. Bueno, ya lo haremos en su día, eso un poco más adelante de este libro. Almarilla, la puerta del Levante. Almería es su territorio en época andalusí, historia y geografía. Esto es para llevarlo iba a decir al cine, bueno, a la pantalla, a través de un documental. Un proyecto también muy interesante, ¿eh? Esto está en proyecto todavía. Bueno, ya una realidad. Está hecho el guión. El guión por lo menos está hecho. Sí, está hecho el guión, toda la planificación. Es una colaboración muy fructífera con David Aguirre, que yo, desde el punto de vista de todo lo que es la documentación histórica, y él de todo lo que es la imagen, el trabajo de la imagen, yo creo que va a salir unos buenos documentales, ¿no? De hecho, también tenemos actividades como es las visitas culturales de Almería, que lo realizamos con los autores,
a través de los autores árabes de cada una de las épocas, y en colaboración con la Escuela Oficial de Idiomas de Almería, con los estudiantes de árabe, vamos y vemos, este año nos toca la Almería del siglo X, ¿no? Y nos acercamos a la Almería del siglo X a través de los textos y de un protagonista siempre, ¿no? Hemos hecho, la del siglo X va a ser el almirante de la flota, que era el gran protagonista. En el siglo XIV fue Ibn Játima y en el siglo XI fue Al-Udri. Esto dará lugar también a otros documentales, porque este que vamos a presentar ahora va a ser el inicio de lo que yo creo que va a ser una fructífera colaboración, y creo que además debemos de apostar desde aquí, desde Almería, porque tenemos un legado importante, interesante, y apostar también por un turismo que atraiga también a gente de fuera y poner en vida tanto la Alcazaba como otras riquezas que tenemos escondidas, ¿no? Así es. Bueno, lo más próximo, esto es pasado mañana, de esto que hemos hablado al principio, los autores árabes de Almería, que esto, no lo hemos dicho, se incluye dentro de otro proyecto que coordinó en su día Jorge Lirola, que es la biblioteca de Al-Ándalus, que eso tiene tela, fueron años de trabajo, ¿no? 10 años. 10 años de trabajo, nada más y nada menos. Una última cosita brevemente, al margen de esto, ¿cómo va tu periplo por la universidad? ¿Cómo está el patio? Bueno, es lamentable. Las autoridades que tenemos allí, yo creo que no nos las merecemos, ¿no? Y nos dan pocas posibilidades para que podamos trabajar, y yo creo que nos están dando una pésima imagen, ¿no? En ese sentido, el rector, con las actuaciones que está haciendo, que ha aceptado estar en el consejo asesor de CaixaBank, incumple la legalidad, está incumpliendo la legalidad de incompatibilidades, incompatibles esos dos cargos, ¿no? Pero bueno, por lo demás, pues ahí estoy ya pues con las clases. Pero ya estás ejerciendo de nuevo. Sí, por eso tengo clases. Un grupo ya dando clases, también con mucho interés, los alumnos. Bueno, pues adelante. Gracias además por la visita, Jorge. Muchísimas gracias a vosotros. El miércoles 8 de la tarde, Museo Arqueológico se hablará sobre estos poetas almerienses, autores almerienses y también autoras, que había mujeres.